Valle de la Inmaculada, Colombia. Muy bien, decía entonces de nuevo, bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias, Víctor, por la oración de inicio. Bienvenidos a este encuentro sobre la vida sacramental y básicamente el sacramento de la reconciliación, que incluye el acto o la acción de la confesión. Decía entonces que en nuestro encuentro anterior contamos con Fray David Tavares, que es nuestro asistente espiritual para el nivel nacional en Colombia, y él nos explicaba esto de los sacramentos. Normalmente los recibimos, pero no tenemos la conciencia a la que se nos llama a través de este camino del discipulado para poder entender que esos sacramentos tejen también un hilo dorado entre Jesús, la Virgencita y Dios mismo, ¿no? Y nosotros, para que se nos conduzca por el buen camino y podamos cada vez tener una mayor conciencia de lo que implica y significa ser católico, que es lo que realmente nos proporciona el camino del discipulado. Bien, entonces, ¿quién de nosotros no se ha confesado alguna vez? ¿Y quién de nosotros no tiene dudas acerca de si hizo una buena confesión o no? ¿Y quién de nosotros no teme confesar pecados cuando su corazón le va mostrando que realmente hizo muchísimo daño a otra persona? Quiero recordar en este momento la definición de pecado que en algún momento recibí del padre Sigifredo de la Cruz, que es nuestro actual custodio de la orden de los menores conventuales. Y él decía que el pecado básicamente es hacer daño. Entonces, ¿quién de nosotros realmente no ha pecado o está libre de esa acción? Esa es entonces la pregunta. Vamos entonces a compartir un poco lo que el camino del discipulado nos trae acerca de del el sacramento de la reconciliación. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? La, la gran compañía de San Maximiliano María Colbe y de la Virgencita que siempre está a su lado y que nos acompaña también el día de hoy, recordándonos un poco cuál es la misión de la milicia de la Inmaculada en el resto del mundo. Y es que cuando nos hagamos milites en conciencia, tenemos la encomienda de conquistar el mundo entero para Cristo por medio de la Inmaculada. Es por eso que la Iglesia nos acompaña con los sacramentos, porque de otra manera no podríamos hacerlo. Es decir, perdonarnos y perdonar no es posible si no tenemos la gracia que se nos concede a través de los sacramentos. Esto es bastante diciente para la experiencia de vida de cada uno de nosotros. Me gustaría invitarlas e invitarlos en que cada vez que vayamos pasando una de estas diapositivas, vayamos pensando un poco en la experiencia propia que hemos tenido con este sacramento de la reconciliación y las veces que nos hemos acercado a confesarnos, cuando hemos tenido el peso de aquello que no queremos comentar o cuando pensamos que no tenemos nada por lo cual pedir perdón. Muy bien, iremos un segundo porque aquí se me trabó la presentación. Vamos para este segundo y vamos a meter. Muy bien, lo primero entonces, siempre nuestro encuentro empieza con la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros.
Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes redimiereis los pecados, les son redimidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pensemos un momento, por favor, no solamente en este segundo paso, invoquemos al Espíritu Santo para que sea Él el que nos hable a cada corazón con nombre propio, llevando el mensaje que necesitamos escuchar, tal y como lo escuchamos cuando escuchamos la palabra de Dios en la Eucaristía, la lectura de las Sagradas Escrituras o la homilía misma, en la que sentimos que Jesús nos está hablando, solamente le falta decirnos por el nombre propio. Pensemos entonces, invoquemos al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé luz y llegue a nuestros corazones con esta palabra. Volvamos a leerla. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes redimieres los pecados les serán redimidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Pensemos también en una tercera instancia, en qué es lo que esta palabra nos está diciendo a nosotros, así como en su momento se lo dijo, ¿cierto?, a quienes inspiró para que pudieran entonces retener o redimir los pecados. ¿Qué es lo que está llegando a nuestro corazón en este momento específico de nuestras vidas, en la experiencia propia, en lo que hemos vivido el día de hoy, en lo que hemos vivido en tiempos pasados y en lo que se aproxima para nosotros al elegir, al decidir consagrarnos a la milicia de la Inmaculada, hacer la entrega voluntaria de nuestro corazón al Inmaculado Corazón de María para que nos conduzca al corazón eucarístico de Jesús. Pensemos también entonces qué nos hace decirle a Dios cuando nos llega ese mensaje específico a cada uno de nosotros en nuestro corazón. De ser necesario, apuntémoslo, no solamente en el corazón, sino de puño y letra, para que podamos repetirlo a diario, para que no lo olvidemos, para que lo tengamos tan claro y para que tengamos la valentía o de confesarlo, ¿sí?, o de poder entonces también perdonar, perdonarnos y perdonar a otras personas y no juzgarlas por aquello que pensamos que realmente esté pasando con ellos o con ellas. Y finalmente llevémoslo en el corazón para que quede resonando y nos siga hablando nuestro Señor de aquí al momento en que hagamos esta confesión previa a la realización del camino del discipulado. Vemos entonces, bueno, he traído las láminas, ya miramos también la anterior. Miremos esta que es el Padre Misericordioso. Y vamos entonces a desarrollar nuestro encuentro con base en estas 4 preguntas. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación? ¿En qué consiste? Pareciera que puede ser lo mismo, pero la respuesta es distinta. ¿Para qué nos sirve? Es decir, ¿cuál es su utilidad práctica y cómo se puede aprovechar esta gracia? El sacramento de la reconciliación lo ofrece la Iglesia Católica para perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Por el bautismo nos ha sido perdonado el pecado original heredado de nuestros padres. ¿En qué consiste? Por la reconciliación recuperamos y conservamos la gracia que nos quita la triple concupiscencia o inclinación a caer en tentación, inclinación a poner por encima de Dios los bienes, el placer y la razón. Si bien es cierto que cuando somos bautizados no tenemos la conciencia de haberlo sido, ¿verdad? Lo que sí ocurre es que nosotros seguimos creciendo
Y a medida que seguimos creciendo, nos vamos insertando en el mundo a través de la educación, que nos va también dando unos elementos en los que generalmente desde la razón empezamos a cuestionar lo que hemos aprendido de nuestros padres, cuando nuestros padres nos han dado y nos han ofrecido una educación religiosa. Generalmente a partir y especialmente en estos momentos de actualidad, porque una de las cosas que nos pide el camino del discipulado es estar actualizados, hacer parte, estar insertos en el mundo, hacer parte de ese mundo, pero no ser del mundo. Y entonces a lo que se nos invita hoy en día a través de los colegios, a través de la legislación, es justamente a que nos separemos de ese camino que ha sido trazado por nuestros padres cuando ellos tienen una profunda convicción de la existencia de Dios. Entonces, hoy, incluso actualmente, se invita a que desde cuando no se tiene conciencia, desde cuando los niños están tan pequeñitos, los padres decidan por ellos mismos en relación con su género. Entonces, fíjense cómo esto vuelve e insiste, ¿no? En unos años anteriores apareció con el tema de las cartillas, en donde se iba invitando a que a los niños, ¿no? No se les dejara ser ni desarrollarse lo suficiente de acuerdo con las teorías también que proceden de la ciencia misma para que un niño pueda tomar una decisión un poco más cercana a su propia realidad. Entonces, miren cómo de alguna manera, ¿sí? Podemos leer esto que estamos hablando, que está en el camino del discipulado a la luz de la actualidad. ¿En qué consiste este sacramento de la reconciliación? Cuando nosotros nacemos, somos liberados por el bautismo del pecado original, pero esto no quiere decir que quedemos libres de todo pecado, porque en la medida en que vamos creciendo, nos vamos haciendo un poco más racionales, que también es muy importante serlo, pero esa racionalidad a veces nos aleja de el corazón, de lo que no se decide con la razón, sino que se siente desde el corazón. Y entonces empieza a llevarnos, ¿no? Hacia otros caminos. La tendencia a tener bienes, que no es mala. La tendencia a la razón, a la racionalización, que no es mala. Y la tendencia a la realización del placer, que tampoco sería malo. Pero si lo ponemos por encima de Dios, entonces estamos poniéndonos a nosotros mismos por encima de nuestro Creador. Y terminamos entonces cayendo en la trampa de la razón y en la trampa del placer y en la trampa del querer tener por encima de lo que sea. Esta trampa de la razón es la que acabo de comentar. ¿Cómo es posible, cierto, que hoy en día justamente se esté dando un alejamiento de lo que es Dios, de lo que significa Dios, a través de lo que supuestamente es la razón? Porque los seres humanos queremos ponernos por encima de lo que Dios ha establecido. Volviendo entonces a la cartilla, volvemos a decir, seguimos creciendo y vamos entonces a tener una tendencia a querer ganar reconocimiento porque tenemos bienes, ¿no? A perder el camino porque el placer nos domina, es decir, nuestro instinto nos domina y no nosotros lo dominamos a él, sin llegar a los extremos, y la razón, sobre todo la razón, no nos permite que ver y leer con el corazón. ¿Para qué nos sirve el sacramento de la reconciliación? Todos los días, si nos acogemos, perdonen allí el ruido, si nos acogemos a la definición
de pecado que nos da el Padre Sigfrido de la Cruz, la cual digamos que puede llegar a anclarse en el corazón, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos pecando y vamos sumando y sumando pequeños pecados que consideramos de ese tamaño, pequeños pecados, pero no sabemos, ¿cierto? O sea, en realidad, qué es lo que ocurre con ellos en el alma de la otra persona y en mi propia alma cuando esos se van acumulando. Entonces, este sacramento de la reconciliación nos impide llegar a los pecados mortales. El camino del discipulado nos muestra desde el mismo catecismo de la Iglesia Católica unas diferencias entre el pecado venial y el pecado mortal. El pecado venial normalmente se comete sin conocimiento de que se está cometiendo. Por allí hay alguien con el micrófono abierto, por favor. Y sin el consentimiento, es decir, sin la suficiente conciencia, ¿cierto? Conocimiento, es decir, el saber, pero tampoco sin eso que el corazón nos avisa que está ocurriendo y que está mal, ¿no? Entonces, si nosotros contestamos mal, si nosotros somos indiferentes frente al sufrimiento de otra persona, si nosotros hacemos mala cara, ¿sí? Todo esto podría ser considerado como un daño que yo le estoy haciendo a otra persona. Y si yo dejo que ese daño siga repitiéndose, no solamente está haciéndole daño a muchas personas, sino que me está haciendo daño a mí en cosas tan sencillas que decimos sin conocimiento y sin consentimiento, es decir, sin suficiente conciencia de lo que yo estoy haciendo. Y si esos los acumulo, ¿sí? Es muy probable que yo llegue a naturalizar, a normalizar ese comportamiento y otros más que se van agravando, ¿no? Entonces, el pecado mortal tiene pleno conocimiento de lo que se está haciendo y un deliberado consentimiento. Basta con escuchar las atrocidades que se registran a través de las noticias diarias en materia de abuso sexual y abuso de todo tipo que se comete con los niños, porque es que ese comportamiento al interior de los hogares, porque dentro de los hogares están los principales perpetradores de este tipo de delitos, ¿sí? eh, las personas que tienen mayor confianza con los niños para acercarse a ellos, ¿sí? E invadir su intimidad y, para no decirlo de otra manera, sencillamente, ¿no? Esto podría ser, digamos, un caso, no un ejemplo, porque para nada es un ejemplo, pero sí un caso de la manera como se va normalizando y naturalizando un pecado venial, que es un acercamiento inapropiado con el niño, una seducción inapropiada, ¿cierto? Porque es un niño, como, bueno, todos los casos que hemos visto en el transcurso de estas semanas, con la niña que asesinaron, ¿sí? Que ya estaba más grandecita y que iba a comprar las cosas para su perrito, o con el niño que fue con un señor conocido y regresó y murió, ¿no? Por lo salvaje de este tipo de intervenciones. Pero se va naturalizando y se va volviendo algo normal para volverse luego algo, un pecado mortal tan grave que ni siquiera, es decir, que nubla la conciencia de la persona. Y pareciera que la persona desconoce que está cometiendo un grave pecado mortal, pero estoy segura que en su corazón, ¿cierto? Aún habrá una luz eh, que muestre que realmente eso eh, está muy mal hecho, ¿no? Y que genera no solamente
el daño para la persona a la que directamente se le ejerce esa violencia, sino que también genera un daño para sus familiares y para el resto de la sociedad. Entonces nos sirve para no normalizar esos pecados veniales y convertirlos en mortales. Por ahí hay una manito inquieta, por favor, para que no rayes la pantalla. Muchas gracias. Bueno, vamos con la siguiente. Aquí se volvió a congelar. Ah, bueno, ahí hasta allí está, ¿para qué sirve? ¿Para qué nos sirve y cómo se puede aprovechar esta gracia? Entonces, para que miremos cómo se puede aprovechar esta gracia, vamos a ir a la siguiente presentación y vamos a hablar un poco de lo que Alejandro nos estaba compartiendo hace un momento. Ah, sí, cierto. Sí, Eh, Alejandro nos decía, ¿cierto?, que le pasó a Víctor ajá, un documento sí, un examen de conciencia. para hacer el examen de conciencia, exacto. Entonces, por lo pronto, vamos a ir a uno de los anexos que ustedes encuentran en el camino del discipulado al final del mismo, ¿no? Al final de la cartilla. Y allí nos señalan 4 pasos para hacer este proceso de la reconciliación. El primero es este que nos señala Alejandro, el examen de conciencia, que consiste en recordar todos los pecados que hemos cometido después de la última confesión válida. Aquí nos podemos ayudar de los 10 mandamientos y también de los 7 pecados capitales. Podemos hacer una lista, ¿no? Y hay incluso también documentos. Por ahí se escucha un eco. Si pueden, porfa, cerrar el micrófono. Muchas gracias. Entonces podemos ayudarnos, ¿cierto? Haciendo esa lista e ir recordando, o sea, qué es lo que realmente se nos está borrando de la memoria, porque lamentablemente eso nos ocurre, ¿no? O sea, ayer cometí este pecado en la noche, no hice la liturgia de las horas, no limpié mi alma, no me acosté en tranquilidad, no pedí perdón, ¿sí? Y entonces olvido esos pecados y pasa lo que estábamos hablando. Entonces los voy acumulando, ¿no? Pero puedo volver a esas ayudas que la iglesia me permite. No sé, ¿quién tiene el micrófono abierto? Porfa, se escucha todavía por ahí el eco. Vamos un momentito a ver si puedo ver aquí. Angélica tiene el micrófono abierto. Señora, Angélica tiene el micrófono abierto. ay, muchas gracias. Si lo puedes cerrar, porfa, Angélica. Bien, para no detenernos más. Entonces, muy bien. Decíamos eso, ¿no? Entonces, esas ayudas tenemos para hacer ese examen de conciencia. Aquí tenemos entonces también unas preguntas que se nos hacen desde el camino del discipulado. ¿Debo confesarme por luchar por mi santidad o por cumplimiento? ¿No? Esta pregunta ya tiene también respuesta en la exposición que nos hizo Fray David Tavares en el encuentro anterior. El propósito es que nos confesemos no por miedo, porque Dios es misericordioso. Claro, con plena conciencia de hasta dónde realmente, ¿sí?, he hecho yo daño y me he hecho daño para poder entonces eh, realmente asumir, ¿sí?, que toda acción tiene una consecuencia. Y entonces vendrá la consecuencia. Pero si yo paro en conciencia de hacer daño y de hacerme daño, entonces también puedo avanzar. ¿Por qué? Ay, perdón, ¿por qué me voy a confesar? ¿No? Entonces, bueno, también este se une con lo que estaba diciendo. Si me voy a confesar es porque realmente siento que mi corazón lo está necesitando, tal cual como
Yo estoy segura que ocurre con cada uno de nosotros que estamos en este proceso de formación para, para consagrarnos al corazón inmaculado de María. ¿Sí? Lo hacemos porque el llamado es muy fuerte o porque hay una razón de fondo muy grande. Recuerdo también palabras de Fray Camilo Calle, de nuestro vicepresidente actual, y él decía, ¿no? Eh, el, el, el propósito, ¿no? Del camino del discipulado tiene que ser superior a nosotros. Es decir, si yo decidí unirme a la milicia de la Inmaculada, es porque hay algo que yo no puedo hacer por mí, pero que la Inmaculada va a lograr hacer por mí. Si he estado de rodillas y el tiempo no llega, si veo que hay una persona perdida, una causa perdida, y yo no he podido hacerlo, pidámoselo a la Inmaculada, pero a cambio, debemos dar nuestro servicio, nuestra vida y todo lo que nosotros podamos hacer por servir, que básicamente es eso a lo que se nos llama, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a confesar? Por una causa superior. Espérame, termino y ya te damos la palabra, Alejandra. ¿Cuánto tiempo hace que me confesé? Entonces, eso es lo que nos pregunta siempre nuestro confesor, ¿verdad? ¿Hace cuánto tuvo su última confesión? Justamente para ver, ¿sí? Por ejemplo, que la respuesta de nuestro confesor no sea, y otra vez viene por lo mismo, porque el propósito es que seamos capaces de superar, ¿no? Y de realmente hacer la penitencia que se nos pide para ya terminar, ¿no? Con ese pecado que confesé, o por lo menos dejar, ¿no? Dejar de recaer en él. Cumplí con la penitencia, si no la cumplí, ¿por qué no lo hice? Esto nos puede pasar como nos pasa a veces rezando el rosario, ¿no? Entonces, si lo voy a rezar en la mañana o lo voy a rezar en la noche me puedo quedar dormida, en la mañana me puedo distraer. ¿Y qué es lo que puede pasar con esta confesión? Que cuando salí, por ejemplo, entré a la misa y se me olvidó cumplir con la penitencia. Y de ahí en adelante no me volví a acordar hasta la siguiente confesión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué no cumplí con esa penitencia? Que también cierra el ciclo de mi confesión. ¿Me olvidé o callé un pecado grave? ¿Cuál? ¿Y por qué lo callé, no? Recuerdan que hay santos que tenían la gracia, ¿no? De ver que cuando la persona se acercaba a confesarse, en realidad no confesaba el pecado más grave que tuviera e insistía desde ese don, esa gracia que había recibido, que por favor lo confesara. Hay que tener la valentía, ¿no? Para que ese pecado grave quede confesado y nos permita seguir el camino. Sammy, ya te damos también la palabra. Perdón. Tengo claro que está en juego mi vida o el cielo o el infierno, porque a veces pareciera, ¿no? Que se nos vuelve costumbre confesarnos, pero realmente no tenemos la suficiente conciencia para poder hacerlo. Vamos a dar la palabra hacia el final, por favor, me disculpan para poder entonces avanzar aquí y ya les doy la palabra. El dolor de los pecados, ¿no? Que tiene que ver entonces con el arrepentimiento. Consiste en sentir sincero dolor por haber ofendido a Dios y detestar el pecado. Para alcanzar el arrepentimiento hay que pedírselo a Dios, pues el arrepentimiento es un don. Como decíamos ahora, eso que yo nombraba como la naturalización o la normalización de los pecados puede ser una ausencia del don del arrepentimiento. Algunas veces, en lugar de sentir arrepentimiento, lo que sentimos es como un descanso, ¿no? O
como, como una, ay, qué bueno que, que realmente pude hacer esto con esta persona, o le pude ofender, ¿sí? O le pude mirar mal, o no me dejé. O sea, son cosas que no, normalmente no vemos, ¿no? Pero que están impidiendo que recibamos ese don. Aquí vemos entonces, bueno, en especial todas estas láminas que he traído y pues que tienen un significado también muy especial. Entonces creo que esta tampoco necesita mucha explicación como las anteriores, ¿no? Pero tiene que ver con esos pecados mortales, ¿no? De los que realmente también hay que asumir unas consecuencias en relación con la vida eterna. Muy bien. Miremos entonces el siguiente. Ay, se me está, qué pena, se me está congelando la imagen. El tercero, el propósito de enmienda. Miremos también la lámina, recordemos esa escena histórica que consiste en decidirse firmemente a no volver a pecar, en estar dispuesto a evitar el pecado, cueste lo que cueste. Mirando esta escena, ¿cierto? También me regreso un poco a lo que ocurre, por ejemplo, con las mujeres que han estado, volviendo un poco a la actualidad, con las mujeres que han estado en el mercado de la explotación sexual a través de la trata de personas. Muchas de ellas, ¿sí? Se han visto obligadas de manera consciente o inconsciente a ingresar en estos mercados de explotación sexual. Y cuando algunas de ellas regresan, ¿no? A su patria o a sus hogares, llevan una vida muy difícil porque están siendo siempre juzgadas si es que son recibidas, ¿no? Porque siempre están siendo juzgadas y mal vistas por eso que les ocurrió. Nosotros tenemos la costumbre como seres humanos, ¿cierto? O sea, es una tendencia, no una costumbre, que se vuelve costumbre tal vez, a juzgar. Y nos queda muy fácil, ¿no? Juzgar a una persona que ha estado en este tipo de situaciones cuando en realidad no conocemos su historia y cuando lo único que yo puedo decir desde, desde el interior de las historias mismas de estas mujeres o de muchas de ellas es que nadie entra en los mercados de prostitución por decisión propia. Puede aparentemente hacerlo, pero en realidad no existe, ¿cierto?, la suficiente racionalidad ni conciencia como para que ellas entren allí porque hayan decidido hacerlo. Son vidas muy, demasiado duras, si es que no llegan a morir en, en medio, ¿no? de esas situaciones. Entonces, cuando básicamente estamos en este propósito de enmienda, podríamos hacer conciencia, ¿sí? De que efectivamente hay ahí un peso y una carga que se va a llevar a cuestas, pero que debe aceptarse con la mayor humildad, ¿sí? Para realmente no volver a pecar. Porque en asuntos cotidianos y sencillos, ¿sí? Si tengo una discusión con alguno de mis familiares o al interior de la pareja, entonces es muy fácil decir, mira, discúlpame por lo que hice, pero a los 5 minutos volver a hacerlo. Porque es muy fácil, digo yo, porque la situación presiona. Y si la otra persona que ha sido la ofendida provoca a quien está pidiendo ese perdón, es muy fácil volver a caer. Entonces, llevémoslo, sí, por eso decía, pensemos siempre en lo que estamos viviendo y en las situaciones cotidianas para poderlo comprender mucho mejor. Y ahora sí llegamos a lo que normalmente conocíamos como este sacramento, que es la confesión. Y miremos que es la cuarta parte del sacramento, ¿cierto?
Entonces, el sacramento consiste realmente en lo que hemos estado insistiendo y es en reconciliarnos con nosotros mismos y con nuestros hermanos para podernos reconciliar con Dios. Pero eso no es una acción, ¿cierto? Sino un sacramento, una acción permanente de Dios en nuestra vida para que esta reconciliación sea real. Eso es como el proceso de la conversión. No es una acción, no es un momento, sino que realmente está presente en nuestra vida de aquí hasta que partamos a la eternidad. Y entonces la confesión consiste en decirle al sacerdote, dice el camino del discipulado, todos los pecados que hemos descubierto al hacer conciencia. Esta confesión de los pecados debe ser sincera, es decir, sin engañar al sacerdote. Hacíamos alusión a los pecados graves, porque realmente no se está engañando al sacerdote, sino a nosotros mismos. Miren con quién nos estamos confesando, si no es con Jesús. Completa, es decir, sin callarse ningún pecado grave. Para una confesión profunda y provechosa es necesario confesar todos los pecados recordados, todos, así parezca que no tienen importancia. Para esa confesión completa y profunda hay que ser humilde, es decir, hacerlo sin altanería ni arrogancia, ¿no? Ser conscientes de que si se nos dice, ¿no? Que efectivamente debemos, por ejemplo, si se nos niega, ¿no? La absolución, pues entonces hacerlo sin altanería y sin arrogancia. Prudente, es decir, que debemos usar palabras correctas y adecuadas y no debemos nombrar y acusar a otras personas o descubrir pecados ajenos. Esta confesión, perdónenme que lo pase un poco al plano también racional, podría parecerse a lo que hacemos cuando vamos por primera vez al psicólogo y empezamos a hablar de todo lo que los otros nos han hecho y no lo que nosotros le hemos hecho a esos otros o a nosotros mismos. Entonces nos centramos o podemos centrar nuestra confesión en las ofensas que hemos recibido de otros y no en la provocación que hemos hecho para recibirlas. Y breve, es decir, sin explicaciones innecesarias y sin mezclarse con otros asuntos. Nosotros no necesariamente tenemos que entrar a describir con detalle las situaciones vividas. Lo que tenemos que identificar muy bien es el pecado cometido, para que podamos arrepentirnos de él, porque esto pasa como con la indulgencia plenaria. No se puede pedir por una persona que está viva, ¿cierto? Porque depende de su propia voluntad. Esa persona tendría que pedirla por ella misma. Entonces yo tengo que pedir el perdón porque soy consciente, ¿cierto? Y de manera voluntaria estoy pidiéndole a Dios, ¿sí? Que tenga misericordia de mí. Entonces ahí está ese proceso de la confesión, indicado por el camino del discipulado. Y la penitencia, que consiste en la satisfacción de obra, es decir, en cumplir con la penitencia impuesta porque es parte del sacramento. Entonces, si nosotros no cumplimos con la penitencia, ¿cierto? Dejamos sin cerrar ese ciclo de esa confesión que hemos hecho. Bueno, muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿sí? Hemos tenido la presentación. Dejamos allí de compartir y vamos entonces a darnos, tenemos aquí estos 10 minutitos para que podamos entonces conversar. Me gustaría darle la palabra primero a Alejandro, que bajó la manito, pero había pedido la palabra primero, y luego a Sami, por favor. ¿Cómo va? ¿Primero yo o cómo? Sí, por favor, Alejandro, si eres tan amable. Listo, verano. Que he escuchado hace como 8 días, ¿no? Pues como dice él, tiene todo, yo ahorita que estaba escuchando, como yo, para una buena confianza tiene toda la razón, ¿verdad? Por mi parte, verano, ya en la última confesión que yo hice hace un mesecito, hace como 2 mesecitos me lo hice, ¿no?
Y le conté a los pecados, y conté, ¿no? Como me puse a leer más la Biblia, me enfoqué más, me puse a leer más la palabra. Pero verán, ¿no? Yo no sé cómo es, yo verán, ¿no? Hace como unos 15 días o 4 semanas, no sé, yo estaba comulgando, pero no puedo porque hay sueños que revelan, ¿no? Que no puedo, o sea, no puedo comulgar porque, pues, uno, porque no tengo pecados, y a veces, dije, uno le impida para que peque, ¿no? Pues yo no quiero pecar tanto. Y entonces, eso es el que me tiene como, no puedo, vea, ahorita, hoy fui a la misa aquí en San Maná, pero le pedí mucho a Diosito tantas cosas, pero le pedí, hoy hice mi examen de conciencia, pero dije, no, Diosito, pero por favor, yo quiero que, que no puedo comer porque pues no he hecho, no he pecado tanto y eso es como me tiene la duda y hacer una conversión es muy buena y más de todo como yo tengo un primo que es padre, yo le cuento a mi primito todas las cosas, le encuentro a él, ¿no? Porque pues él es mi primo y lo queremos mucho y él me saca todas las dudas porque pues, y eso estoy como esa duda que tengo yo. Lo que yo podría compartirte, Alejandro, porque no es un consejo, no soy la persona, digamos, autorizada para poderlo hacer en términos Ujú. eclesiales, por supuesto, Claro. pero lo que yo podría compartirte en experiencia propia es que te acerques al Santísimo, puedas como conversar con Él acerca de esto que te está ocurriendo y como bien dices, ¿cierto? Acercarte entonces también a- al sacerdote, que realmente sí es una persona más autorizada, ¿sí? Para ello. Pero en primera instancia que puedas hacer un discernimiento frente al Santísimo para que Él mismo te conteste. Él no te va a contestar, por supuesto, de viva voz, ¿no? Ni Ujú. ni con cosas extraordinarias, sino que seguramente te va a llegar al corazón, ¿sí? Algo que él mismo te pueda decir. Y lo que puedo decirte en experiencia propia, ¿sí? Es que guardes reserva de lo que estés viviendo. Es decir, no busques consejo con otras personas, porque como dice la Biblia, de pronto un ciego ayudando a otro ciego, ¿sí? Lo lleva por mal camino. Entonces, creo que en realidad es esto, ¿sí? Lo que yo te podría compartir, Alejandro. Sí, porque Gracias. porque eso es lo que me faltaba, porque y a veces yo, no, a mí no me gusta contar a ningún padre, uno, porque uno mismo lo vive, ¿no? Y a veces yo le cuento a mi primo de esas cosas, como mi primo pertenece a la diócesis de Lajas, y yo le cuento todo, y el otro día, me acuerdo, él me aconsejó, dice, récele más, pídele a Diosito, vea, y que él escuche, sabe que su anhelo de su corazón tiene muchas cosas para usted, primito, verá. Yo que siempre, a él siempre, todos los domingos nos colocan en la misa y siempre nos pide tanto las cosas que uno lo dice usted. Gracias por ese consejo, eso es lo que me faltaba. No, gracias a ti. Como te digo, es un compartir porque no soy la persona autorizada para poderte No. aconsejar, ¿cierto? Pero creo que es una buena salida para esto que te puede agobiar. Muchas gracias, Alejandro. Sammy, te escuchamos. ¿Estás por ahí todavía, Sammy? Salve María, buenas noches para todos. Salve María, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien, adelante, por favor. Bueno, es con respecto a la penitencia, ¿cierto? Cuando nosotros nos confesamos al final, el sacerdote pues nos pone una penitencia. Entonces, yo escuchando pues de un sacerdote que no recuerdo, decía que para que se terminara, o como tú mencionabas ahorita, el ciclo pues de la confesión, hay que cumplir con la penitencia. Entonces, yo le pregunté al sacerdote que pues, me acompaña en este camino espiritual y me dijo que no, o sea, que realmente no es que quede incompleto, porque esa era como mi inquietud, y que no se haya cumplido como con el sacramento como tal, no,
Simplemente ellos lo ponen para invitarnos como a esa conversión, como de pronto a cumplir con algo para nosotros tener como ese arrepentimiento y llevarnos como a un cambio pues de ese pecado, pero que realmente ya el sacerdote ya nos dio la absolución. O sea, no, porque es que me entró la duda porque ese otro sacerdote decía, ah, no, es que eso quedó incompleto, es como si tú no te hubieras confesado y él me dijo que no, que nosotros ya nos confesamos, pero que realmente eso es como una invitación, pero que si se nos olvidó o algo, pues realmente solamente Dios conoce el por qué. Pero sí es muy bueno pues cumplirlo porque otros sacerdotes también lo preguntan, no siempre, pero sí le preguntan a uno que sí cumplimos como con esa penitencia. Gracias, Ami. Yo lo que te podría compartir también desde mi experiencia, ¿cierto? Es que efectivamente queda incompleto para uno, porque cuando uno regresa, ¿cierto? O sea, ve que hubo algo que le faltó. Entonces, yo creo que la penitencia sí realmente ayuda, ¿no? En mi experiencia propia. Entonces, eso te puedo yo compartir y muchas gracias por tu comentario y tu compartir también. Vamos con María Vargas que levantó su mano. Por favor, adelante. Y Víctor. María, María, tal vez se le levantó la manito. Mientras tanto, vamos con Víctor, por favor. Claro que sí, bueno, para dar un poquitico de contexto frente a la pregunta de la hermanita que preguntaba, de hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica recuerda en la segunda parte del Catecismo, en el numeral 1459, nos recuerda al respecto de la penitencia, o sea, no es opcional la penitencia cumplirla o no, o sea, no es opcional, de hecho es una realidad propia, es una realidad misma de la Iglesia Católica, ya que lo voy a leer textual para no decir nada, palabras más, palabras menos, sino lo textual dice, liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados, debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esa satisfacción se llama también penitencia. Voy a explicar de forma muy breve este numeral. Con un ejemplo, como cuando nosotros vamos al médico, nosotros no simplemente debemos ir al médico y el médico nos va a decir, ah, sí, tiene gripa, váyase para su casa. No, mire que nos manda un tratamiento al cual nosotros debemos cumplir a cabalidad. Si tenemos una infección, si tenemos lo que fuese, el médico nos recomienda ciertos medicamentos para que nosotros nos lo tomemos y nosotros vamos y reclamamos ese medicamento y lo tomamos posteriormente, ¿cierto? Pero claro está en la libertad de nosotros si tomárnoslo o no. Una pequeña gripa se puede convertir en una pulmonía, en una bronquitis y finalmente en la muerte. Lo mismo en la confesión. El sacerdote nos recomienda una penitencia. Si tú no cumples esa penitencia, pues se puede ir agravando tu pecado porque te vuelves de moral lapsa, ¿cierto? Entonces, para entender, haciendo el símil de la medicina, la penitencia es para nosotros la medicina o el medicamento que el médico espiritual nos da para la cura de nuestra alma. Muchas gracias, Víctor, qué maravilla. Mil gracias de verdad por esa explicación tan ilustrada y tan certera. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, Víctor, ¿nos puedes hacer el favor de hacer la oración también de salida, si eres tan amable? Claro que sí. Vamos entonces a encomendar nuestras vidas al Señor, vamos a pedirle a Él que nos acoja, nos acompañe, nos permita reconocernos delante de Él desde nuestra poquedad, desde nuestra minucia de lo que somos nosotros. Permitámosle al Señor que actúe en nuestras vidas para que Él, que es el médico de las almas, nos permita a nosotros alcanzar esa salud espiritual que tanto lo necesitamos, que también nos permita alcanzar de Él su misericordia como un Padre misericordioso, que nos permita a nosotros alcanzar de Él ese amor, porque con el amor que Él nos da nos permite a nosotros seguir caminando día a día de su mano.
Permitámonos pues que a través de el sacramento de la reconciliación nosotros podamos contemplar la gracia que proviene de él. Por eso vamos a hacer esta oración franciscana de las alabanzas al Dios Altísimo, reconociendo que Él es el único santo, que Él es el único que nos muestra el camino de la santidad y que nos permite a nosotros ser santos, y que como Él es el santo de los santos, nos permite a nosotros reconocerle y seguir caminando hacia Él. Tú eres el santo, Señor Dios único, el que haces maravillas. Tú eres el fuerte, tú eres el grande, tú eres el altísimo, tú eres el Rey omnipotente. Tú, Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra. Tú eres trino y uno, Dios de dioses. Tú eres el bien, todo bien, sumo bien. Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres el amor, la caridad. Tú eres la sabiduría. Tú eres la verdad. Tú eres la paciencia. Tú eres la dulzura. Tú eres la mansedumbre. Tú eres la seguridad. Tú eres la quietud. Tú eres el gozo. Tú eres nuestra esperanza y alegría. Tú eres la justicia. Tú eres la templanza. Tú eres toda nuestra riqueza a saciedad. Tú eres la hermosura, tú eres la mansedumbre, tú eres el protector, tú eres el custodio y defensor, tú eres la fortaleza, tú eres el refrigerio, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fe, tú eres nuestra caridad, tú eres nuestra dulzura, tú eres nuestra vida eterna, grande y admirable Señor, omnipotente Dios, misericordioso Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros, ¿sí? Y por cuantos a ti nos recurren, en particular por los enemigos de la Iglesia y por cuantos te son encomendados. Amén. Amén. Mil gracias, Víctor. Mil gracias a todas y todos. Una feliz noche. Dios nos bendiga y nos guarde y hasta una próxima oportunidad. Salud. Pague, Santa Noche. Gracias, buenas noches. Salve María. Gracias igualmente. Chao. Amén. Ave María Inmaculada, buena, que descansen para todos. Gracias, hasta Gracias mañana. igualmente. Buenas noches y gracias.